Apartado 3, donde hasta el momento hemos dado la dosis de los fertilizantes minerales. Sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, ácido bórico. Y asimismo habíamos propuesto una combinación de los fertilizantes minerales con el azufre agrícola del apartado 2. Esto sería una segunda opción. Una tercera opción es los quelatos. Y posiblemente veamos alguno de los que están aquí abajo, el C o el D. Pero me interesa más la fertilización foliar. Veamos pues. Habíamos dicho que los fertilizantes minerales, sulfatos ferrosos, zinc, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, etcétera, tienen baja eficiencia en condiciones alcalinas, porque es un ambiente muy hostil para los micronutrientes. ¿Cuál es el problema de la alcalinidad para los micronutrientes? ¿Con quién reaccionan y precipitan? Nada más para recordar de quién lo vamos a proteger una vez que entremos a seleccionar la opción de los quelatos. ¿Cuál es la problemática o el ambiente hostil? ¿Quién lo genera en la alcalinidad para los micronutrientes? Es una pregunta y solicitamos a ver si está con nosotros Saúl Daniel, que participe. Sí, profe, aquí ando. Buenos Buen días. día. ¿Qué recuerdas tú? ¿Con quién reaccionan en la alcalinidad de los micronutrientes que provoca que sean de baja eficiencia? Porque nosotros habíamos recomendado sulfato de zinc. Por ejemplo, sulfato de zinc. Pero decimos tiene muy baja eficiencia. ¿Por qué razones? A ver, ¿quién recuerda? Mientras yo encuentro la flechita. Como todos los fertilizantes que recomendamos la clase pasada, los sulfatos, tiene baja eficiencia en ese ambiente alcalino. ¿Qué le sucede? Porque el zinc se precipita. Exactamente, ¿con quién? Esa es la cuestión. ¿Con quién se precipitan los micros en el ambiente alcalino? ¿Les doy una pista? Déjenme ver. Ahí va la pista, más que ya quedaron muy atrás las pistas. No. Aquí está, miren. Más que está la reacción. Ah, no, ese es el hidróxido de zinc. Entonces ya casi se los dije. ¿Con quién precipita? ¿Cómo se llama este? O sea, precipita con la alcalinidad. ¿Y la alcalinidad cuál es? ¿Cómo se llama este compuesto? Este anión, este que estoy haciendo grandote. Entonces, ¿Hidroxilo? ajá, a ver otra vez porque como que se entrecortó. Pero sí es por ahí, para que todo el mundo lo... Hidróxido, exactamente. Ese es el problema de la alcalinidad para los micronutrientes. Por tanto, de ese estamos protegiéndolo, tanto cuando agregamos el fertilizante con azufre agrícola, porque cuando lo agregamos con azufre agrícola era para acidificar, ¿no? Para acidificar. ¿Y qué le sucede con el hidrógeno? Decíamos, con la acidificación, ¿qué le pasa al OH?
Entonces, OH más H, Se hacía agua. exactamente, se hace agua. Entonces es una protección, por eso lo mezclamos con azufre agrícola. Ahora nos vamos con otro nivel de protección frente a ese OH. Los quelatos. Este ya lo habíamos visto, pero como este es una tecnología muy utilizada, ya desde hace muchísimo tiempo, lo que ha variado es el tipo de quelato. El tipo de quelato, de tal forma que pueda cumplir el requisito 3. Debido a que los quelatos tradicionales cumplen de manera efectiva el 1 y el 2. Los quelatos naturales, digo, los quelatos que hay ahorita sintéticos. El 1 y el 2 los cumplen de manera bastante efectiva, pero no cumplen el 3. Me refiero a estos. Estos son los quelatos tradicionales. Yo recuerdo desde los 80s que ya se utilizaban de forma común ese tipo de tecnología de los quelatos. EDTA, DTPA, EDDHA, estos son, así los van a ir a solicitar cuando ustedes opten por los quelatos sintéticos, que son los más fuertes y poderosos. No se les vaya a ocurrir, por ejemplo, ir a la tienda y decir, en lugar de decir, este es el que vamos a utilizar ahorita, DTPA. En lugar de decir DTPA, vayan a solicitar ustedes en la tienda de agroquímicos, deme un dietilén-triamino pentacético. Entonces, dietilén-triamino pentacético. Si llegan ustedes a la tienda de agroquímicos y piden así, no van a poder entenderlos. Los términos técnicos son estos: EDTA, DTPA, EDDHA, etc. Estos son muy poderosos. Son muy poderosos. Aquí tenemos el DTPA. Para lo que pretendemos. Pretendemos proteger a los micronutrientes. Entonces, este es el dietilén triamín pentacético, todo esto. Entonces, juntan 2 o 3 dietilenes triamín pentacéticos y vean ustedes, atrapan a el catión metálico. Tienen dentro de los cationes metálicos preferencia comparados con los cationes que son los alcalinos y alcalinoterrios. Díganme ustedes cuáles son los cationes alcalinos y alcalinoterrios. Para separarlos de los cationes metálicos, todo esto dentro del ámbito de los nutrimentos esenciales. ¿Cuáles son los cationes alcalinos y alcalinoterrios? Está con nosotros Asael Yosafat. Asael Yosafat, ¿estás ahí? Asael Yosafat a la 1, Asael a las 2, Asael a las 3. No está Asael Yosafat. Está con nosotros Lorenza Sánchez Hernández. Buenos días, profe. Hola, buen día. Dígame usted un catión de los que son nutrimentos esenciales, pero que son alcalinos y alcalinoterrios. Porque aquí me estoy refiriendo sobre todo a los cationes metálicos, aquí en la definición. Aquí está, preferentemente los metálicos. Entonces estoy separando los otros que son alcalinos y alcalinoterrios, que son los básicos en cuanto a pH. No que sean los más importantes, sino los básicos en cuanto a pH. Sí, permítame. Claro. Dijo que serían metales. No, los alcalinos, los cationes que son nutrimentos, pero que son nada más alcalinos, pero no son metálicos. Sí, no habíamos comentado que era el nitrógeno. No, ese no está como cation, es anión. El nitrato, bueno, el amonio, pues sí, ¿eh? Es un catión. No, pero hay otros que son exclusivamente cationes para que no
se suscite controversia. Cationes alcalinos, que son nutrimentos de la planta y que pueden participar también de la quelatación, claro que sí. Te voy a dar una pista. Aquí están los cationes, que son nutrimentos. Separa los alcalinos y el resto serían los metálicos. Em, sí. Bueno, aquí no se encuentra el potasio, pero creo que también entra, ¿no, profe? Ah, esa sí me gustó. Sí, nada más que como ese no tiene tanta afinidad, por eso no lo pusimos aquí. Pero entonces, los de los que están aquí, ¿cuáles serían? Los cationes alcalinos junto con el potasio. El fierro, cobre, zinc, manganeso y níquel. No, esos son los metálicos. Por tanto, los alcalinos son estos. Sí, calcio y Calcio y magnesio. magnesio. Exactamente. Y como dice usted, ciertamente falta el potasio. Nada más que como no tiene tanta afinidad en cuanto a su capacidad quelatante o ser quelatado, por eso es que no lo pusimos ahí. ¿Y esto por qué viene? Porque tienen preferencia los quelatos por los cationes metálicos en estos. Y dentro de los metálicos tiene todavía más preferencia por el cobre. Entonces la susceptibilidad a quelatación, la del cobre es mucho mayor. Afortunadamente no es tan abundante, de tal manera que da paso a que cuando estén los quelatos produciéndose en el suelo por vía microbiana, puedan ayudar al zinc, al manganeso, al hierro, al níquel. Decíamos, esos cationes los agentes quelatantes son estos, los que hemos utilizado desde los 70s, acá en México, 80s, sobre todo, yo recuerdo en esos tiempos que se utilizaban más para la floricultura. Pero como son muy tan fuertes y poderosos, se pasan. Me refiero, se pasan como tal a los alimentos y luego pasan también al cuerpo humano y luego andan quelatando el calcio, y luego andan descalcificando y luego andan haciendo travesuras. Por eso es que posteriormente surge otros agentes quelatantes y dentro de los cuales vamos sobre todo a promover estos, los ácidos fúlvicos y los aminoácidos. De hecho, el ácido glutámico, ¿qué es? ¿Un aminoácido? ¿Alguien me puede ayudar? El ácido glutámico, ¿por qué lo puse aparte si aquí ya había puesto aminoácidos? ¿El ácido glutámico es un aminoácido? ¿Cómo ven ustedes? Déjenme ver. No, yo pensé que habíamos platicado algo sobre los aminoácidos, pero platicamos más bien sobre los fulvatos, los ácidos fúlvicos, ácidos húmicos como bioestimulantes. ¿Mande usted? Sí, es un aminoácido, profesor. Entonces podríamos ponerle aquí para que se vea mejor, para que da la apariencia de que no lo es. Como ejemplo, ¿no? Estaría mejor así, ¿qué les parece? Exactamente. ¿De parte de quién? Juan Ortiz. Uh-huh. ¿Y quién me dijo primero que sí lo era? Laureano. Muy bien. Muy bien, entonces es un ejemplo de aminoácido. Estos no son tan potentes como estos, pero funcionan. Para nuestros intereses funcionan y puede, ahora sí, cuando entramos a este tipo de agentes quelatantes de nivel medio o débiles, pueden entrar dentro del paquete, más bien cumplimentar el paquete 3 de lo que nosotros estamos solicitando de los agentes quelatantes. Entonces podemos enviar, podemos aplicar foliarmente, podemos aplicar vía suelo un fulvato de zinc, un fulvato de cobre, un fulvato de hierro, un fulvato de manganeso, un fulvato de níquel.
y ellos lo protegerán, sobre todo en vía suelo. Si lo hagamos vía foliar, pues ¿de qué lo van a proteger? Ahí no hay tanto de dónde protegerlos, ¿no? El ambiente es en el suelo, el ambiente que es agresivo. A eso nos referimos. ¿Y cómo tienen entonces los agentes quelatantes débiles, cómo tendrían la posibilidad, si decimos que son débiles, para poder ser una opción? Es que son relativamente baratos. Ustedes pueden conseguir ácido cítrico, ácido ascórbico para sus soluciones nutritivas, acidificarlos en lugar de un ácido mineral como fosfórico, sulfúrico, y al mismo tiempo estar quelatando. Entonces, en este caso, tienen posibilidades por las grandes cantidades que podamos manejar comparadas con estas. Pues aquí es por cantidad que entran en escena. En estos casos, estos entrarían por potencia, entonces no requerimos tanta cantidad. Y además no lo podríamos pagar. Bien. Dentro del micronutrimento hierro, dentro de todos los cationes metálicos, el hierro es el que presenta más problemas para ser protegido. Y es el que tiene más variantes en cuanto a el agente quelatante comparado con todos los demás, cobre, zinc, manganeso, níquel. El hierro es el que tiene entonces mayores cuidados y es lo que se trata aquí de representar. Entonces aquí tenemos en este eje es el quelato con su hierro protegido. El EDTA, cuando llega a un pH 6, lo suelta, entonces no nos sirve porque no podemos utilizarlo en un ambiente alcalino. El pH 6 sí es moderadamente ácido y ya soltó hierro. En cambio, si fuera sin cobre, no lo suelta, lo tiene protegido. Tiene mayores posibilidades el DTPA, pero aún así en un pH 8, como el que es el caso que nos ocupa en Tepozcolula, tampoco lo protege mucho. El quelato exclusivo para hierro es el EDDHA. Ese sí lo protege al extremo, pero por lo tanto su costo es relativamente alto. Por eso necesitamos decir que son las cantidades limitadas las que vamos a manejar. Entonces, el EDDHA no suelta al microhierro en los pHs que estamos trabajando de la alcalinidad, alrededor del 8. Bien, lo mantiene. Está. Entonces, pero no vayan a pedir, decíamos en la tienda, deme un ácido etilendiamín diortohidroxifenilacético. Imaginen ustedes al pobre dependiente que está allí, el que está despachando en la tienda, que le lleguen ustedes así, un ácido etilendiamín diortohidroxifenilacético, los va a mandar, pero a la farmacia, pues esto parece más de farmacia. Entonces, mejor solicítelo como EDDHA. Esa es la razón. En cambio, los otros dos, más bien los comunes son estos dos. Y el que más vamos a utilizar es este DTPA. Ese DTPA, esa es la razón por la cual en el análisis de suelo, vean ustedes aquí, lo hacemos un poquito más grande. Ese es el extractante del suelo, el DTPA, porque es ya las relaciones que están aquí bien probadas, es el que mejor detecta la disponibilidad de micronutrientes en el suelo. El DTPA. Bien, con base en esto, entonces, ahora sí, vemos
También. Hola, hola, ya volví. ¿Están ahí? Sí, profe. Una disculpa, se me fue la energía de mi compu. Vamos a retomar entonces a donde estábamos. Permítanme. ¿Ya están ustedes viendo el archivo nuevamente? De los quelatos. Sí, profe. Muy bien, entonces procedamos a dar la dosis de quelatos. Decía, antes de pasar aquí tengo una transparencia para denotar lo siguiente. Este es el quelato de TPA para los micronutrimentos que no sean el hierro y para el hierro el EDDHA. Pero son los quelatos tradicionales. Estamos proponiendo entonces que sean ahora utilizados los quelatos de sustancias úmicas. Aquí está una forma de representar la quelatación del catión metálico, el cual se une con tanta fuerza que o en ocasiones es demasiada, que posteriormente no lo quiere soltar, pero para nuestros propósitos prácticos funciona. Es decir, aquí está el cobre en solución con sus dos cargas expuesto al OH, a los hidróxidos. Entra en acción entonces el agente quelatante y aquí lo tiene ahora protegido al cobre. Aquí está, y aquí está el cobre protegido. Estamos entonces promoviendo el uso de las sustancias úmicas como agentes quelatantes, así como el uso de los aminoácidos. Hay una situación como regla para iniciar
dar la recomendación vía quelatos de que cuando el micronutrimentos queda protegido, tiene una eficiencia mucho mayor que hace que solamente sea necesario aplicar la décima parte de lo que estábamos recomendando vía sulfatos. Entonces, para iniciar, esa sería la manera de que ustedes se den una idea, sobre todo de los cationes o de los quelatos sintéticos, la décima parte. ¿A qué me refiero con la décima parte? Aquí está, miren ustedes. Traíamos el caso de Tepozcolula, Oaxaca. Aquí tenemos la dosis de sulfatos. Y la décima parte, por ejemplo, de 50, pues es 5, con su quelato que lo va a proteger en todo el ambiente del pH alcalino. Traíamos la dosis de 2 kilogramos de sulfato de cobre. La décima parte es 0.2, aunque aquí le pusimos 0.5. Para el caso del zinc 40, la décima parte es 4. Sulfato de manganeso 40, la décima parte es 4. Y ácido bórico. ¿Por qué en el caso del ácido bórico no le ponemos un agente quelatante? ¿Quién sabe por qué en el caso del boro no le ponemos un agente quelatante clásico? Aquí el que estamos promoviendo en cuanto a los sintéticos es el DTPA. DTPA. ¿Por qué no le ponemos boro-DTPA? ¿Quién puede participar? Por ejemplo, López García Matías. ¿Estás ahí, Matías? Profe, me dijo Matías que se le había acabado la batería a su laptop. Bueno, entonces veremos si Xochitl Rubí está con nosotros. Xochitl. Sí, profe. Buen Buenos día. días. Buen día. Hay una pregunta que ya la había hecho, me parece, anteriormente. Es ¿por qué el boro no puede ser quelatado? ¿Por qué no estamos proponiendo un quelato con boro? Me parece que lo habíamos dicho en la clase pasada. Algo recuerdo. ¿Tú qué recuerdas, Xochitl? No, profe, no recuerdo. Y Tal Brenda. vez perdí conexión en ese momento. Bueno. Brenda Martínez, ¿estás ahí? Brenda Martínez. A la 1, Brenda. A las 2 y Brenda a las 3. No está Brenda. Luz María Méndez. Mandé. Algo escuché. ¿Si es de Luz María? Profe, no era porque su número de valencia no le permitía, creo, ¿no? Está relacionado con la valencia. ¿Y usted quién es? Karina Alonso. Porque es un anión. No, Exactamente. Porque es un anión. Y los quelatos son aniones. Capaz de poder reaccionar y atrapar cationes. Y el boro se comporta en la solución como anión borato. ¿Quién me dijo que es un anión para pasar de lista? Torres Prior.
Muy bien. Porque es un anión. Entonces, en este caso, hay otras propuestas para poder proteger al anión. Entonces, en este caso, a los aniones, como son los fosfatos, si deseamos mezclarlo con abonos orgánicos, como vamos a ver a continuación. Entonces, ya vimos en este caso la forma de definir de entrada la dosis de quelatos. Nada más es seleccionar bien el quelato en el caso del hierro, y los demás pueden ser de TPA o irse por el lado de los quelatos que son naturales, como los ácidos fúlvicos y los aminoácidos. Hay empresas que se dedican entonces a manejar micronutrientes quelatados con aminoácidos, aunque son más en este momento las que emplean todavía los quelatos sintéticos. Preguntas sobre los quelatos ya no los vamos a tocar, ya nos vamos a ir a otro tema. Me refiero, yo creo que sería esto. Habíamos comentado para conectar los capítulos, cuando promovemos enraizamiento, promovemos también entonces una mayor volumen de suelo explorado, y aunque haya poquito, entonces se juntan de diferentes partes, puede que se aumente más. Pero mejor veamos biofertilizantes. Biofertilizantes, aquí están. Nuevamente entra en escena la micorriza. Ustedes ven que es algo bastante potente, bastante bondadoso, redituable el uso de la micorriza. Concentrémonos en estos. Cuando no hay fósforo. Y veamos que sin micorriza se absorbe por el maíz estas cantidades de micros. Pero cuando está la presencia de la micorriza, se incrementa de 28 a 95, de 7 a 14, de 72 a 101 y de 80 a 147 la absorción de los micros. Adicionalmente, decíamos en el caso de la micorriza, cuando trabajamos con el fósforo, el potasio y los otros macros, aquí también tienen que ver dos cosas. Mayor volumen de suelo explorado, pero adicionalmente algún efecto bioquímico de las secreciones de la micorriza. Todo eso junto hace que el incremento sea el que está aquí anotado. Díganme ustedes, hagan un análisis de cuál micronutrimento, en este caso no es para siempre, sino en este caso, cuál de los 4 micronutrimentos anotados fue o se incrementó su absorción en mayor proporción por el efecto de la micorriza. Hagan análisis en el cuadro y díganme entonces, ¿está con nosotros Yagdali de Jesús? Yagdali de Jesús García, ¿estás con nosotros? A la 1, Yagdali, a las 2, Yagdali, a las 3. Ana Leticia, ¿estás con nosotros? La compañera Ana Leticia estaba teniendo problemas de conexión. Qué barbaridad. ¿Y Alejandro Hernández? Alejandro Hernández, ¿estás ahí? Profe, Mande. ¿Es usted Alejandro? sí, profe, Buen día. con ustedes. ¿Qué te parece este incremento? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál micronutrimento se ve más favorecido por efecto de la micorriza? Esa es la pregunta, Alejandro. ¿Qué me puedes decir?
Aquí está ya el mayor volumen de suelo explorado. Sí, adelante. Bien, ustedes, aquí está la raíz, los pelos absorbentes y todo esto. Adelante. El micronutriente de fierro. El hierro se ve más favorecido por el efecto de la micorriza. Ahorita veamos si coinciden el resto de sus compañeros. Volvamos a que la vean. El hierro se ve más favorecido. ¿Tú qué dices? Tú eres Alejandro, ¿verdad? Yarisbet, Diana. Yarisbet, Diana, ¿estás ahí? Yo digo que es el zinc, ¿no, profe? Porque es más del doble. Pero no está Yarisbet, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice la jefa. La jefa dice que es el zinc. Y como siempre, la jefa tiene razón. Es el zinc. Es decir, lo que ella decía, el incremento es más del doble. Pasa de 28 a 95. En cambio, el hierro que me proponía Alejandro ni siquiera alcanza el doble. Pasa de 80 a 147. Para poder atender con certeza la respuesta, hagamos entonces la operación. ¿Cuál es de mayor incremento? Saquen sus calculadoras que siempre van a tener, decíamos, disponibles a la mano y iniciemos en la demostración de lo que dije la jefa. ¿Cuál se incrementa más? Tienes razón, que es el zinc y no es el hierro. Veamos pues. Resten 95 menos 28, ¿cuánto da? 70. Entonces el incremento es igual a 70 unidades. ¿Qué unidades son? Miligramos por planta. Este incremento de 70. Es 67, profe. Ah, caray. 67. Sí, ¿verdad? 67. Es el incremento, el salto de 28 a 95 es 67. Ese salto, con respecto a de donde saltó, ¿a cuánto corresponde en porcentaje? Entonces ponemos que si ese salto es 60 es igual al 100%. Para hacerlo en porcentaje. El 28, que es el testigo en este caso para hierro. El 28, ¿a cuánto corresponderá? 41.7. Ah, entonces estoy al revés. El testigo es el que debe ser propuesto como el 100%. 28 es el punto de referencia, es nuestro, ¿dónde quedó? 28 es el 100%, ese es el punto de referencia. El salto que fue 67, ¿cuánto corresponderá? Ahora sí. 239. Ahora sí, estamos bien. Exactamente, 239% de incremento. 239 de incremento. 239%. Hagamos lo mismo para el hierro. La diferencia, 147 menos 80, ¿cuánto da? $67. Entonces, 147. ¿Igual? 67. ¿A poco dio lo mismo? Solo Sí, la diferencia. sí, claro, Sí, es profe. algo curioso. Es algo curioso. Que la diferencia en ambos sea el mismo. Ahora, el punto de referencia para el hierro es de donde parte el salto. Ese lo hacemos como la totalidad, es el 100%. El 67, ¿cuánto será? Del salto, ¿qué porcentaje es?
Da 119.4. No, no, jefa. 83.75%. Es que le hiciste al revés, jefa. Ah, sí, sí, sí. Como lo estaba yo haciendo al principio para zinc. 80 y qué, perdón, me dijeron. 3.7. 83.75. Vamos a ponerle, redondeándole a 84%. Entonces, aquí está la demostración de que el zinc incrementa su absorción en 239%, mientras que el hierro incrementa su absorción en un 84%. ¿Cuál es mayor el efecto? Pues en el caso del zinc es mayor 239 al 84. No es correcto fijarse nada más en el valor y el que sea el mayor es el que nosotros decidamos que es donde hubo más efecto. Depende de dónde parte. ¿Qué tal si aquí el hierro ciertamente fuera mayor y partiera de 130, que nada más hubiera 7.17, o partiera de 140 y que nada más hubiera 7 de diferencia? No. Para tomar una conclusión y que nuestros resultados sean concluidos, más bien sean manejados de forma correcta y podamos dar conclusiones que son más certeras, hay que llevarlo todo a términos relativos, toda vez que comienzan de diferente posición cada uno de ellos. No es justo, entonces, que solamente consideremos este valor de 147 y dejemos atrás el primer valor. No es justo para los que son 7. Entonces, en este caso, cobre nunca podría participar. Y aquí rápidamente, ¿cuánto se incrementó el cobre? Su absorción en porcentaje. 200%. No, 200 es 14 con respecto a 7, pero el incremento nada más es el salto de 7 a 14. ¿Cuánto hay de 7 a 14? 7. 7, y con respecto a 7, entonces el 100% se incrementa. Es decir, 14 sí es el 200% de 7, es el doble, pero el incremento nada más, el salto de 7 a 14 es un 100%. Entonces, aquí ya poniéndolo en términos relativos, el cobre ya es superior el efecto al del hierro. Entonces, el caso que me decían del hierro se va quedando atrás, como el que menos efecto tuvo. Y esto se traslada inclusive al otro escenario donde sí hubo fósforo. En cuanto a la fertilización, si había fósforo y respondió, quiere decir que había deficiencias y todo se modificó en cuanto al crecimiento de la raíz, actividad de la raíz con sus ATPs, todos los mecanismos de absorción que son energéticos, todo se mejoró el crecimiento de la raíz también, y entonces todo se ve nuevamente favorecido, pero me parece que el zinc sigue siendo de los altos, ¿no? Aunque ya entra en escena ahora sí el hierro, un poquito más, no tanto, casi se conserva un 80%, entra en escena el manganeso, no, siguen siendo estos dos, entre el zinc y el cobre, donde los altos son mucho mayores. Entonces, esto nos detuvimos un poco para que ustedes vean cómo se deben discutir sus resultados cuando estén dando en sus trabajos una conclusión. ¿Preguntas sobre esto? Finalmente, ya para poder pasar a la fertilización foliar que me interesa más, finalmente vamos a mencionar algo que decíamos de las alternativas de solución. Deje nada más encontrar dónde estaba el esquema. Vamos a ver abonos orgánicos. Ya vimos fertilizantes, quelatos y abonos orgánicos. Es el que vamos a ver ahorita. Aquí falta biofertilizantes, ¿no? No está en este esquema biofertilizantes, entonces debe ser otro. Pero ya serían 6. Imaginen ustedes cuándo vamos a acabar con 6 alternativas. Veamos abonos orgánicos. Para decirles lo siguiente. Lo que quiero es que ustedes observen lo siguiente.
Aquí tenemos una buena gallinaza con 3.7% de nitrógeno. Una composta mala con 1.1% de nitrógeno está mejor, 2.1. Para hacer una composta buena es 1.5. Comparémoslo con este, 1.5. Sería muy bajo con este, sería muy alto con este y con este. Vean ustedes. Transformen el nitrógeno a partes por millón. ¿Cuánto sería 1.5 a partes por millón para poder compararlo con estos partes por millón que son micros? Y poder aseverar lo siguiente. Primeramente espero la transformación. De 1.5% a partes por millón para poder discutir el resultado. No el resultado, lo que voy a anotar en este momento. El contenido de micronutrientes en los abonos, en los abonos orgánicos es relativamente mayor que los macronutrientes. Por tanto, es una buena fuente en micros relativo fuente en micronutrientes comparado con macronutrientes. Perfecto. Nitrógeno. Da 15,000 partes. Gracias, exactamente. ¿Tú quién eres? Lerdo Aguilar. Eduardo Aguilar. No, Lerdo Aguilar Oscar. Ah, yeah, Oscar, sí. Gracias, Oscar. Entonces, para pasar de porcentaje a partes por millón, nada más multiplíquenlo por 10,000 y salen 15,000 partes por millón. Ahora, esto lo vamos a comparar versus además que se me salió mayúscula, versus con el micronutrimento hierro, y ahorita acentuamos esta situación del hierro. El hierro, aquí está en 6,000, aquí está en 1,100, aquí está en 10,000, aquí está en 3,000. ¿Con cuál nos quedamos? Que no sea ni tan grandote ni tan bajo como lo hicimos con nitrógeno para que sea una comparación justa. Con el 3,000, 1,100 es muy bajo, 10,000 es muy alto, 3,000 está bien 3,000. Pero hay más, ¿eh? Hay de 6,000 y de 10,000. Versus hierro. $3,000 partes por millón. ¿Cuántas veces es superior nitrógeno? O nada más, como había hecho el análisis la jefa. 15,000. ¿Cuántas veces es superior a 3,000? Entonces 15, pues nada más divida en 15 entre 3 y ¿cuánto da? El nitrógeno es 5 veces. exactamente 5 veces superior en concentración. La concentración de hierro. Pues sí, ¿no? 15 es 5 veces mayor que 3. Ahora viene lo interesante. ¿Por qué digo que el contenido de micros es mayor que el contenido de macros? Porque incluye esta palabra, relativo. ¿Relativo a quién? Porque aquí claramente el macro es superior al micro. Y acá digo que el micro es superior al macro.
¿Qué creen que esté sucediendo? A las necesidades de la planta. Necesidades del maíz, ¿cuánto es de nitrógeno? Para producir 1 tonelada, ¿cuánto requerimos de nitrógeno? Eso ya se la deben de saber. ¿Quiere de tonelada de grano? ¿Requiere cuánto de nitrógeno? Vamos a poner el promedio entre híbridos y nativos. ¿Cuánto requiere de nitrógeno para producir 1 tonelada? Son 22 kilos. Exactamente, 22 kilos en promedio. 22 kilogramos. Gramos. 22 kilos o 22,000 gramos. En el caso del hierro, para producir 1 tonelada, anda como en 200 gramos. ¿Cuántas veces superior el nitrógeno al hierro? Aquí está el término relativo. ¿110 veces, profe? Entonces, el hierro, el hierro es el nitrógeno. Es, ¿cuánto me dijo? ¿10,000 veces? 110 veces. 110 veces superior. Superior al hierro. Y aquí está el término relativo. El abono orgánico, en el abono orgánico, el nitrógeno solamente es 5 veces superior al hierro. Aquí está 15 y 30. Pero cuando se requiere alimentar a las plantas, se requieren 110 veces más nitrógeno que hierro. Esto es lo que se refiere con relativo. Si conserváramos la proporción de la necesidad que tiene de nitrógeno y de hierro la planta de maíz, debería ser 5 veces para que aportaran las mismas cantidades. Pero se sucede que las necesidades de micronutrientes son mucho menores que las cantidades que hay de micronutrientes en el abono orgánico. A eso se refiere lo que está aquí. La cantidad de micros es mayor con relación a sus necesidades que la cantidad de macros, con relación a las necesidades que hay en la planta de maíz. Quizá la comparación hubiese sido de otra manera, pero se complica aún más por las unidades. Entonces, en ese sentido, el abono orgánico contiene más micronutrientes comparado con sus necesidades que macronutrientes comparado con las necesidades de las plantas cultivadas. Y en ese sentido es de que es una muy buena fuente de micronutrientes. Por esta razón, la que está aquí arriba, por el contenido. Y si le sumamos al mismo tiempo que en ese mismo sitio donde se va a estar mineralizando el hierro, el cobre, el zinc del abono, también se van a estar produciendo quelatos naturales por la actividad microbiana, entonces se le suma la protección frente al ambiente alcalino. Entonces, protección más contenido relativo, no hay duda que los abonos orgánicos son mucho mejor para micronutrientes que para macronutrientes, sobre todo cuando comparamos nitrógeno, que es donde andan fallando. ¿Qué les parece?
Eso es lo que significa. Y esta situación me ha resultado un problema a través del tiempo. ¿De dónde viene tanto micronutrientes, sobre todo hierro? Hierro sí se separa, vean ustedes aquí. Hice una comparación con el micro, que es desusadamente alto. 6,000 partes por millón, 10,000 partes por millón. Si si lo dividimos entre 10,000, ¿cuánto da? En el caso de la vermicomposta, para pasarlo a porcentaje, dividan 10,625 entre 10,000 para pasarlo a porcentaje, ¿cuánto da? .0625%. Exactamente da 1%. Entonces, fíjense, aquí en este caso el hierro se pone al tú por tú con los macros en la vermicomposta. Está casi igual que el nitrógeno. ¿De dónde? Entonces, este es un reporte muy independiente de lo que nosotros hacemos en el Laboratorio Central Universitario. Y en el Laboratorio Central Universitario tenemos situaciones similares. No he podido resolver de dónde viene tanto hierro. Aquí también, miren, de hierro, 0.6%, se equipara al fósforo. Tiene la misma cantidad de fósforo que de hierro. Tiene la misma cantidad de nitrógeno que de hierro. Superior por 3 veces al fósforo. ¿De dónde viene tanto hierro? Y no es una situación que esté errónea. Algo sucede y que no he podido ubicar. Algo sucede. Esto es lo que hemos hecho en el Laboratorio Central Universitario. Y ven ustedes los contenidos de hierro en los abonos orgánicos que nos llegan. Tiene hasta 2.71%. Eso quién sabe. Imaginen ustedes, es como si cuando estuviesen manipulando una composta con la pala o con la maquinaria, se desprendiera algo de hierro. El promedio es 0.8%. Tienen en las compostas que nos llegaron en el periodo del 2001 al 2006, como unas 400, 0.8% de hierro. Si lo comparamos con el contenido de macronutrientes, casi se equipara con magnesio, se equipara por mucho con fósforo, andas muy cerca del nitrógeno, un micronutrimento. A eso me refiero entonces, que su contenido es relativamente mayor relativo a las necesidades que los macronutrientes. Pero sigue sin resolverse este problema. Cuando tú construyes una composta con residuos vegetales, las diferencias que hay entre el contenido de macronutrientes y micronutrientes pues está bien clara. Es como estas necesidades que estamos viendo aquí. Pueden ser 100 veces, 80 veces. Pero cuando ya resulta la composta hecha, surge hierro. ¿De dónde? No sé. No sé todavía de dónde surge el hierro. En fin, solamente servirá esto para apuntalar esta conclusión que está aquí. El contenido de micronutrientes en los abonos orgánicos es relativamente mayor que los macronutrientes, relativo a sus necesidades de cada uno de ellos. Consecuentemente, es una buena fuente con macros, lo cual se refuerza, se hace más evidente si consideramos los quelatos, el efecto protector que se va produciendo a medida se van mineralizando los micronutrientes del abono, los micros del abono. El efecto protector le podemos poner sustancias quelatantes.
quelatantes. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos a presentar el siguiente capítulo. Fertilización foliar. Para poder entonces dar espacio para la tarea final, porque la tarea final viene contenido una pregunta de fertilización foliar. Nosotros estaríamos abarcando esa pregunta para el lunes, pero necesito enviarles el resto de las preguntas a partir de hoy. Bien, vayámonos a la fertilización foliar. Fertilización foliar. Es una de las alternativas que más me gusta para solucionar problemas de micronutrimentos. Es la aspersión de soluciones nutritivas a la parte aérea de la planta. En ocasiones, no, más bien comúnmente son las hojas las receptoras en mayor proporción y las que participan de la absorción en mayor proporción. Cuando son tallos herbáceos pueden participar, algunas flores también pueden participar, los frutos también o los meristemos. No obstante eso, la seguimos denominando foliar, con el propósito de solucionar deficiencias o complementar la absorción de nutrimentos en el suelo. Entonces establezcamos dónde puede solucionarse una deficiencia o dónde se puede solamente considerar que se complementa. Para el caso de micros, como los que traemos bajo estudio, lo que yo deseo es que el día de hoy también les va a llegar este archivo. Entren a solucionar la deficiencia de micronutrientes. Con lo que llevamos hasta ahorita, es decir, con los fertilizantes al suelo y con sus quelatos, o con la acidificación. Entonces, yo les envío este archivo el día de hoy con la tarea correspondiente exclusivamente a micros y después les envío el archivo global. ¿Cuándo se considera como complemento nutricional? Con macronutrimentos. No pretendan resolver una deficiencia o poner la dosis de nitrógeno, la dosis de fósforo, la dosis de potasio que ya hemos calculado. No pretendan aplicarla vía foliar. No se puede. En cambio, los micronutrimentos sí se puede aplicarlos vía foliar. ¿Cuál es el obstáculo? Son muchos. El principal es que son cantidades muy grandes de macronutrimentos para poder pretender que sean las hojas quien participen de su absorción. Y si quisiéramos concentrar nuestro fertilizante foliar para que sea posible, quemaríamos todo nuestro cultivo. Las hojas, obviamente, que no tienen la capacidad para poder soportar soluciones concentradas. Aunque sí aguantan más que las raíces, sí. Pero las raíces están protegidas por todo el andamiaje que tiene el suelo, de la capacidad de intercambio catiónico, todo la absorción, la retención del fósforo, etcétera. Es decir, no está la solución nutritiva del suelo concentrada. Está diluida por todo el andamiaje del suelo, un efecto protector. Y cuando lo aplicamos vía foliar o cuando lo aplicamos en soluciones nutritivas está más concentrado que en el suelo y las raíces aguantan. Pero si queremos concentrar las soluciones foliares, se quemaría tanto las raíces como las hojas. Por eso es que no podemos poner tanto nutrimento y concentrémonos entonces a solucionar las deficiencias por el caso de los micronutrimentos como está aquí.
Estas son algo que hacíamos hace mucho tiempo. Jugábamos con deficiencias de micros. Seleccionamos el sorgo que decíamos en la foto que vimos de frente a la alfalfa. El sorgo no puede ante una deficiencia de micros. Este es un pH alcalino calcáreo. ¿Cómo lo identificamos? Ustedes nada más coléctenlo, vayan a la farmacia por ácido que les puedan vender. De ese pongan una gotita en el suelo y si efervece el ácido no efervece, si efervece el suelo es que está destruyendo carbonatos, lo está llevando a CO2. Esos son los que tienen deficiencias de micronutrientes como hierro, poniendo un sorgo allí. Vean ustedes la deficiencia de hierro, hojas jóvenes. Esta la creamos, la deficiencia, y luego se resuelve esta deficiencia mediante fertilización foliar. Le aplicamos 3 eventos de fertilización foliar y lo llevamos como esto. Si fuera una deficiencia de nitrógeno, sería imposible llevarla a esta fase con 3 eventos de fertilización foliar. ¿Podríamos hacer alguna recuperación? Sí, aplicando cada semana fertilizante foliar. Cada semana. Es económicamente inviable. También el de pretender aplicar la dosis vía foliar. Como decíamos, los fertilizantes foliares sirven de complemento, suplemento o solución en la corrección de las deficiencias de los macros como complemento y suplemento nutricional. ¿Cuándo podemos acudir? Solamente para ayudar a los macros, al nitrógeno, ayudar al fósforo y ayudar al potasio. Cuando hay algún evento en el suelo donde la raíz se dañe o donde baje la intensidad de la absorción. ¿Cómo se puede dañar la raíz cuando tienen gallina ciega, por ejemplo, en su maíz? La raíz está totalmente deteriorada. ¿Cuándo se puede dañar la raíz? Cuando tienen, déjenme ver si lo tengo por aquí. No tengo. Cuando tenemos nemátodos, están totalmente las raíces dañadas. Entonces, en esos casos, hay que ayudarle porque ya la plaga está totalmente instalada y pretender en ese momento resolver la plaga y resolver que se constituyan nuevamente las raíces normales va a tardar tiempo. Tenemos que, mediante la vía foliar, en ese tiempo que tarda, coadyuvar para que no esté sufriendo por deficiencias de macronutrientes. Muy bien, entonces serían, mientras esté resolviendo este problema en el suelo de enfermedades o de plagas como la gallina ciega, de enfermedades como son los hongos o como son los nemátodos, eso lo debimos haber previsto desde el principio, ¿eh? No cuando el cultivo esté creciendo. Pero tenemos esa posibilidad de en esos momentos ayudarle con un suplemento de la vía foliar. Miren ustedes, aquí tengo la que quería mostrarles. Esta de nitrógeno. Aquí están las hojas viejas. Las hojas nuevas están verdes. Esta de nitrógeno. Si lo dejamos avanzar, pues 4 plantitas en esta pequeña maceta, pues no va a ser suficiente para el nitrógeno. El nitrógeno no va a tardar en unas 2-3 semanas, como todo se va a poner amarillo desde las hojas viejas hacia las hojas jóvenes. Pero en el caso del hierro fue más intensa. Se puso desde las hojas jóvenes mucho antes que la del nitrógeno. Entonces, la intensidad de la deficiencia de hierro es más fuerte que la intensidad de la deficiencia de nitrógeno. Y aquí se juntaron ambas. No tienen futuro. Estas dos no tienen futuro. Bueno, ninguna de las 3 tienen futuro para llegar a producir una buena panoja. Pero tendrían futuro esta con la fertilización foliar. Estas tenemos que aplicar el nitrógeno acá abajo, al suelo, porque sería totalmente improcedente pretender hacerlo vía foliar. Claro, si es una sola maceta, pues sí. Estaríamos aplicándole foliarmente cada tercer día, cada 5 días. Cada semana, pues. Aplicarlo foliarmente y a ver hasta dónde podríamos
coadyuvar para solucionar esta deficiencia de nitrógeno. Pero en la del hierro, para llevarlo a este nivel, decíamos con 3 eventos. Con 3 eventos. Quiero que se lleven el día de hoy 4 palabras. El proceso de entrada e incorporación al metabolismo del nutrimento sigue 4 pasos. Atravesar la cutícula. Esta es la primera. Atravesar la cutícula es lo más difícil. Para pretender que la fertilización foliar sea exitosa, necesitamos una tecnología que no estaba considerada en la absorción vía raíz. Las hojas no están hechas para absorción nutrimental, están hechas para la fotosíntesis, por eso deben estar expuestas al sol, o a la luz, o al ambiente. En ese sentido, deben tener cutícula para que no se deshidrate. La cutícula es impermeable al agua. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Si el fertilizante foliar va a estar en agua, ¿cómo podemos pretender que atraviese la cutícula? Si es la que impide que el agua salga, entonces también va a impedir que el agua entre. Afortunadamente tenemos técnicas y sustancias para favorecer la entrada vía cutícula. Están los coadyuvantes que vamos a mencionar posteriormente. E inmediatamente cualquier orificio de la cutícula se es aprovechado para ponerse en contacto con unas estructuras que están que se llaman ectodesmos. La primera palabra es que sea ectodesmos, la que se lleven ustedes. La segunda, de la cutícula a la pared celular hay un transecto. Ese transecto puede ser recorrido por difusión, los nutrimentos, o por flujo de masas, pero normalmente es por difusión. Altamente concentrado en la superficie, baja concentración en la pared celular de las hojas, y por difusión se trasladan. Entonces sería ectodesmos, pared celular, y la siguiente es la absorción nutrimental. Entonces, la tercera palabra es la membrana. Y finalmente la distribución desde la hoja al resto de las plantas, que se realiza por 2 estructuras. Entonces serían una, ectodesmo es 1, pared son 2, membranas son 3, plasmodesmos son 4, y cuál de ustedes que sería el 5, floema o gilema para redistribuir los nutrimentos en desde la hoja a toda la planta. Con esa pregunta terminaríamos el día de hoy para que ustedes me digan si es el floema o es el gilema. En ese sentido participaría Miguel Levit. ¿Estás ahí, Miguel? Sí, profe. Buen día. Buen día. Si tenemos el fertilizante aplicado en la hoja, yo quiero que llegue a la raíz, ¿sería por gilema o por floema? Que llegue lo que estamos adicionando a la raíz, y claro que va a llegar. ¿Gilema o floema? Pues digo que es el floema, profe. Miguel Levit propone floema. Veamos. Estoy pasando lista, ¿eh? Luz María, ya le pregunté a Luz María, no me acuerdo. No tengo aquí. ¿Está Luz María ahí? Luz María Méndez. Luz María a la 1, Luz María a las 2 y Luz María a las 3. No está. Juan Diego Plasencia. Sí, aquí estoy, profe. Buen día, Juan Diego. ¿Floema o Buenos días. gilema? Yo también pienso que es por el floema. Ustedes sí saben, ¿eh? Son de fitos, pues sí saben la estructura de la planta, pues sí. El gilema nada más va de la raíz hacia arriba. ¿Cómo pretender que
por allí introducir sustancias para que se trasladen a la raíz. Sería ahí contra el flujo, no se puede. En cambio es el floema quien redistribuye lo que la hoja produce, que son los fotosintatos, entonces ahí va también todo lo demás que estamos aplicando vía foliar. Algunos con facilidad de traslado y otros con dificultad de traslado de los nutrimentos, pero todo sería vía floema. ¿Está bien? Entonces llévense 5 palabras. Ectodesmos, pared, membrana, plasmodesmos y floema. Ahorita ya no tenemos tiempo de ver las estructuras, pero serían las estructuras que estarían ustedes utilizando para una plática de fertilización foliar, sería de la teoría de la fertilización foliar, porque es posible la fertilización foliar con estas 5 palabras. Ectodesmos, pared, membrana, plasmodesmos y floema. ¿Preguntas? Entonces, jefa, como usted decía, les debo 2 cosas. Hoy va a llegar sin duda este capítulo de micronutrimentos que acabamos de terminar, y ahí la parte final está la tarea de micros, que va a ser revisada posteriormente, la siguiente semana. Ahí yo les diré cuándo. Y más tarde, la tarea final, la que abarca ya todo. Sencilla, pues, pero yo quiero evidencias para tener posibilidades de asignar calificación. Porque algunos sí la necesitan. Sí la necesitan. Otros no la necesitan tanto, pero yo quiero que les ayuden a los que sí los necesitan. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan ustedes buena tarde.